La última casa de la calle siempre ha sido un tema de conversación entre los habitantes de la pequeña ciudad. Desde que la ciudad comenzó a desarrollarse, esa casa, con su fachada desgastada y ventanas polvorientas, se destacó como un enigma. Envuelta en misterio y supersticiones, la casa no había tenido un solo morador en 35 años y sus paredes, manchadas por el tiempo y la falta de cuidado, parecían guardar secretos que el viento susurraba a quienes quisieran escuchar. Los relatos sobre la casa variaban según quien contara la historia. Algunos decían que estaba embrujada por almas perdidas, otros afirmaban que un espíritu maligno la habitaba, que se alimentaba del miedo y la curiosidad de los desprevenidos. Historias de personas que entraron en la casa y nunca más fueron vistas circulaban por la ciudad creando una aura de terror en torno al lugar. En cualquier caso, todos coincidían en un punto: nadie debería acercarse a ella. El propio terreno parecía repeler a los visitantes, como si una fuerza invisible los mantuviera a distancia. Los niños solían contar historias sobre cómo luces extrañas brillaban en las ventanas durante la noche, como si una presencia invisible estuviera observando cada movimiento. En noches de luna llena, cuando la oscuridad se volvía más profunda, los pequeños se reunían alrededor de fogatas improvisadas, compartiendo cuentos de fantasmas y criaturas que podrían estar acechando. Para ellos, la última casa de la calle era más que una simple construcción abandonada. Era un portal hacia lo desconocido, un lugar donde la realidad se mezclaba con lo sobrenatural. Los adultos, por su parte, evitaban discutir la casa en público, pero cuando las luces parpadeaban en las ventanas, se les podía oír murmurar en voz baja sobre lo que podría estar sucediendo allí dentro. Los rumores se propagaban rápidamente y la curiosidad venía acompañada de un miedo palpable. Algunos afirmaban que escuchaban risas distantes provenientes del interior, mientras que otros mencionaban susurros que parecían llamar sus nombres. Con el paso de los años, la casa se convirtió en un símbolo de misterio en la ciudad, y su presencia se sentía incluso a la distancia. La vegetación alrededor creció descontroladamente y los árboles que rodeaban la propiedad parecían inclinarse hacia la casa como si intentaran proteger lo que había dentro. La puerta de hierro, oxidada y cubierta de musgo, crujía cuando el viento pasaba, resonando como una advertencia para aquellos que se atrevían a acercarse. Los habitantes de la ciudad, aunque intrigados, preferían mantener una distancia segura, respetando la leyenda que rodeaba aquel lugar. Nadie sabía con certeza qué había sucedido en esa casa, pero la historia de su caída en desgracia se convirtió en parte del folclore local, pasando de generación en generación, como una advertencia para los más osados. La última casa de la calle era un misterio vivo, un enigma que desafiaba la lógica y la razón, y todos, de alguna manera, sentían que debían respetar sus sombras. Así, la casa se convirtió en una leyenda. Un lugar donde los ecos del pasado aún podían ser escuchados y donde la línea entre lo real y lo imaginario se volvía cada vez más tenue. En el fondo, cada habitante de la ciudad sabía que, al aventurarse cerca de la última casa de la calle, podría descubrir más de lo que estaba dispuesto a enfrentar. Cierta noche, Lucas, Ana, Ricardo, Maya y Daniel, un grupo de amigos inseparables desde la infancia, decidieron que era hora de desvelar los secretos de la casa que tanto les intrigaba. Había una tensión en el aire, una mezcla de miedo y emoción que pulsaba entre ellos, como si la propia atmósfera estuviera cargada de electricidad. El día había sido largo y cansado, pero a medida que la noche se acercaba, la curiosidad les impulsaba a actuar. Se reunieron en casa de Lucas, donde discutieron las historias que habían oído y lo que podrían encontrar en la última casa de la calle. Con linternas en mano y corazones acelerados, partieron hacia el portón oxidado, que crujía de forma ominosa al ser empujado. El sonido era como una advertencia, un eco del pasado que reverberaba en las sombras. La casa estaba cubierta de enredaderas espesas,
que parecían haber tomado control de la estructura a lo largo de los años, como si la naturaleza intentara ocultar lo que había detrás de esa fachada deteriorada. Las ventanas polvorientas, cubiertas de suciedad y telarañas, parecían ojos vigilantes que observaban cada movimiento de ellos, reflejando la luna llena que flotaba en el cielo, iluminando la escena con una luz plateada que confería un aire místico e inquietante al lugar. El viento soplaba de forma inquietante, trayendo consigo un susurro que parecía llamar sus nombres, como si la casa misma los estuviera invitando a entrar. Las hojas de los árboles alrededor susurraban, y el sonido parecía un lamento distante, casi como si los fantasmas del pasado estuvieran manifestándose. La luna llena iluminaba el camino, creando una atmósfera tanto mágica como siniestra. Cada paso que daban parecía resonar en la calma de la noche, y la excitación aumentaba con cada instante mientras el grupo se acercaba a la casa. «No puedo creer que estemos haciendo esto», exclamó Maya, con los ojos brillando de entusiasmo y un toque de miedo. «Si la historia es cierta, puede ser peligroso o no, necesitamos descubrir qué está pasando aquí», respondió Lucas, con una determinación que inspiraba a los demás. «Esta casa guarda secretos que deben ser revelados». Ana, aunque un poco dudosa, sentía la adrenalina correr por sus venas. «Solo seamos cuidadosos, ¿de acuerdo?» «No sabemos lo que podemos encontrar allí dentro». El grupo asintió y, con una última mirada atrás, intercambiaron sonrisas nerviosas y se prepararon para cruzar el umbral entre lo conocido y lo desconocido. A medida que se acercaban a la puerta principal, un frío cortante comenzó a envolverlos, como si la casa estuviera exhalando su propio aire de misterio. El corazón de cada uno latía con fuerza, no solo por la emoción de la aventura, sino también por el temor de lo que podría esperarles en el interior. El portón crujió nuevamente al abrirse, y se intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que estaban a punto de entrar en un mundo que muchos temían y evitaban. Con una respiración profunda, Lucas empujó la puerta de la casa, que se abrió con un fuerte crujido, revelando un interior sumido en sombras. El olor a moho y madera vieja invadió sus narices, y la oscuridad parecía tragarlos. Pero cada uno de ellos sabía que era el momento de unirse y enfrentar lo desconocido. Lo que quiera que estuviera acechando en las sombras, estaban decididos a descubrirlo juntos. La última casa de la calle, en toda su mística y terror, finalmente estaba al alcance de sus manos. «Creo que no deberíamos estar aquí», dijo Ana, dudosa, mientras miraba hacia la casa oscura. «¿Hay algo mal en este lugar? Lo que se esconde aquí puede ser más de lo que podemos manejar. Vamos, Ana, diviértete un poco. Estamos aquí para una aventura», replicó Daniel, tratando de aliviar la tensión con una risa nerviosa. Pero sus bromas no lograron ocultar el miedo que todos sentían. El grupo se miró, cada uno reflexionando sobre sus propias vacilaciones, pero la determinación de Lucas era contagiosa al entrar. Fueron recibidos de inmediato por un olor a moho y madera podrida que impregnaba el aire. El aroma era denso y pesado, como si la propia casa hubiera absorbido el sufrimiento y el abandono a lo largo de los años. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, lanzando rayos plateados que creaban sombras danzantes en las paredes, que parecían cobrar vida a medida que el viento soplaba a través de las rendijas. La atmósfera estaba cargada de misterio y nostalgia, como si cada rincón de la casa estuviera repleto de historias no contadas. Lucas lideró al grupo hacia la sala de estar, sus pasos resonando en el piso de madera desgastada, que crujía bajo su peso. Al entrar, fueron recibidos por una visión que parecía salida de una pesadilla. Muebles cubiertos de polvo estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando ser revelados. Las formas indistintas bajo las sábanas parecían acechar. En las sombras y la luz de la luna los hacía aún más espectrales. Había un aire de abandono absoluto y cada objeto parecía contar una historia de un pasado olvidado. En el centro de la sala, un reloj antiguo, detenido en el tiempo, parecía observar cada paso que daban.
Su esfera estaba cubierta de polvo. Y las horas que había dejado de marcar parecían resonar en un profundo silencio. El tic-tac que una vez llenó la casa de vida, ahora era solo un recuerdo distante, y el reloj se había convertido en un símbolo del tiempo que se había detenido allí. Como si la propia casa estuviera atrapada en un limbo entre el pasado y el presente. Dana, con un ligero temblor en la voz, comentó: «Parece que estamos en un museo del horror». Miró a su alrededor tratando de absorber la escena. Los sofás desgastados, las sillas cubiertas y una mesa de centro con marcas de anillos de vasos. Todo parecía contar la historia de un tiempo en el que la casa aún era habitada. «Debemos tener cuidado», dijo Ricardo, pasando la mano por una de las superficies polvorientas, dejando una estela visible. «Esto podría estar lleno de cosas peligrosas». El grupo se acercó a una de las sábanas, dudando antes de quitarla. Casi como si temieran lo que podría ser revelado. La expectativa en el aire era palpable y la adrenalina pulsaba en sus venas. Maya se acercó a una antigua estantería de libros, sus ojos brillando de curiosidad. Los libros estaban cubiertos de polvo y telarañas, pero aún parecían intactos. «Miren esto. Estos libros pueden tener información sobre lo que ocurrió aquí». Sacó uno de ellos, y las páginas emitieron un olor a papel envejecido. Al abrirlo, una nube de polvo se levantó y todos tosieron involuntariamente, pero Maya continuó hojeando, decidida a descubrir los secretos que esas páginas guardaban. Mientras tanto, Daniel comenzó a explorar las paredes donde cuadros antiguos estaban colgados, sus marcos enredados en sombras. Las imágenes mostraban a una familia sonriente, capturada en momentos de felicidad que ahora parecían tan distantes e inalcanzables. El contraste entre la alegría de las fotos y la tristeza del presente era inquietante, y se preguntó cuántos secretos realmente guardaba aquella casa. Con cada paso que daban, la sensación de que estaban adentrándose en un mundo completamente diferente aumentaba. Era como si la casa estuviera viva, respirando junto a ellos, y cada ruido, cada sombra, contaba una historia de dolor, amor y misterio. El grupo, ahora completamente inmerso en la atmósfera enigmática, sabía que habían cruzado un límite, y que la verdadera aventura apenas comenzaba. «Lo primero que debemos hacer es explorar. Busquemos pistas», sugirió Lucas, su determinación evidente. El grupo comenzó a separarse, cada uno explorando diferentes partes de la casa, pero siempre manteniendo un ojo en los demás. Maya, fascinada por el entorno, pronto encontró una puerta que conducía al ático. Al escuchar un leve susurro, dudó, pero la curiosidad la empujó a seguir adelante. El ático estaba oscuro y polvoriento, y una escalera chirriante la llevó a un pequeño espacio mal iluminado. En un rincón, avistó una vieja caja cubierta de polvo. Al abrirla, encontró el diario de un adolescente, repleto de anotaciones y dibujos que parecían reflejar los miedos y esperanzas de Sofía. Mientras tanto, Lucas y Ricardo estaban en la cocina, donde encontraron una mesa vieja con platos y vasos que parecían haber sido utilizados recientemente. «Esto es extraño», comentó Ricardo, mirando con desconfianza los utensilios. «¿Cómo puede estar aquí, si nadie ha vivido aquí durante tanto tiempo?» Ana y Daniel estaban en el piso superior, donde los cuartos estaban cubiertos de polvo y telarañas que pendían como cortinas en desuso. El aire estaba pesado, cargado de un olor a moho y envejecimiento, y cada respiración parecía un desafío. Las tablas del piso crujían bajo sus pies mientras avanzaban con cautela, como si el mismo piso estuviera atento a su presencia. La luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas, creando un patrón de sombras que danzaban en las paredes, otorgando al ambiente un aire aún más siniestro. Al abrir la puerta de uno de los cuartos, Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta chirrió, y la visión que se desplegó ante ella era al mismo tiempo fascinante y perturbadora. El cuarto estaba en un estado de abandono, pero aún conservaba vestigios de una vida que un día allí existió. Las paredes estaban decoradas con fotos de una familia feliz, capturando momentos de alegría y amor enmarcados. Pero, a medida que sus ojos se fijaban en las imágenes,
Ana se dio cuenta de que algo en esas expresiones parecía sombrío. Había un brillo en los ojos de las personas que, a primera vista, podría confundirse con felicidad, pero, en cambio, transmitía una profunda tristeza, como si supieran de un destino trágico que estaba a punto de desarrollarse. Estas personas parecen tristes, dijo Ana, su voz temblando levemente mientras miraba a Daniel, que estaba a su lado. Él también observaba las fotos. Su mirada fija en los rostros sonrientes que ahora parecían tan distantes y irreales. La sensación de incomodidad creció entre ellos y el silencio que siguió fue pesado, como si la casa estuviera absorbiendo sus palabras y reflejando sus emociones de vuelta a ellos. Era como si la tristeza de la familia aún estuviera presente, impregnando el aire y volviendo el ambiente aún más opresivo. Daniel caminó hasta la ventana, mirando hacia afuera. ¿Crees que algo les sucedió? La pregunta flotó en el aire. Y Ana sabía que él estaba pensando lo mismo que ella, las historias que habían escuchado sobre la casa y las leyendas que rodeaban aquel lugar. La idea de que esas imágenes pudieran estar conectadas a un desenlace trágico era casi insoportable. No lo sé, respondió Ana, su voz tan suave que casi se perdió en el silencio de la casa. Pero siento que necesitamos averiguar más. Estas fotos quizás puedan contarnos la historia que la casa no quiere revelar. Su alejó de la puerta y comenzó a explorar el cuarto, examinando los muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían ocultar secretos. Cada objeto, cada detalle, parecía llevar el peso de memorias olvidadas. Mientras tanto, Daniel se acercó a una de las fotos en particular, donde una joven mujer sonreía al lado de un hombre y dos niños. La felicidad estampada en sus rostros contrastaba con la soledad del cuarto. «Mira a esta familia», dijo, señalando la imagen. «¿Qué les pasó? ¿Por qué todo esto quedó así?» La frustración en su voz era evidente y Ana sintió una oleada de empatía por él. La búsqueda de respuestas se estaba convirtiendo en más que una aventura. Era una necesidad de entender lo que había sucedido en aquella casa y, de alguna manera, dar voz a aquellos que ya no podían hablar. Mientras exploraban el cuarto, Ana encontró un pequeño baúl en un rincón, cubierto por una gruesa capa de polvo. Se agachó para examinarlo mejor. «Daniel, ven a ver esto», llamó, su curiosidad despertada. Él se acercó y juntos limpiaron el polvo del baúl, revelando una cerradura antigua pero sin llave. El baúl parecía prometedor, como si guardara secretos que podrían arrojar luz sobre la historia de aquella familia, posiblemente sobre lo que había sucedido en la casa. «Necesitamos abrir esto», dijo Ana, la emoción en su voz contrastando con el peso de la tristeza que sentían. Daniel asintió, decidido, y juntos comenzaron a buscar cualquier objeto que pudiera ayudarles a desvelar lo que estaba escondido dentro. El silencio de la casa parecía intensificarse, como si estuviera observando su búsqueda, y la tensión crecía a medida que se preparaban para descubrir más sobre lo que había sucedido en ese lugar olvidado por el tiempo. De vuelta en el ático, Maya comenzó a hojear el diario. Las páginas revelaban la historia de una joven llamada Sofía, que vivía en la casa con su familia. Describía tener visiones y sueños extraños, y a medida que los años pasaban, sus poderes parecían crecer. Pero, en una de las últimas entradas, la escritura de Sofía se volvía frenética. «Ellos vienen. No puedo dejar que me lleven. Necesito esconderme». Maya sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía. ¿Qué podrían ser ellos? Con el diario en manos, bajó corriendo para encontrar a sus amigos, el corazón acelerado. «Chicos, necesitan escuchar esto», exclamó Maya, sin aliento. El grupo se reunió rápidamente, ansioso. Reunidos nuevamente, Maya compartió lo que había encontrado. Lucas se mostró intrigado. «Quizás la casa esté relacionada con esto. Necesitamos descubrir qué le sucedió a la familia». «Pero, ¿y si ellos son los espíritus que atormentan esta casa?», preguntó Ana, preocupada. «¿Y si estamos haciendo algo que no debemos? O quizás todavía están aquí», sugirió Ricardo, tratando de mantener la lógica en la situación.
Sigamos investigando. El grupo, ahora más unido, sintió la urgencia del descubrimiento. Necesitaban entender lo que había sucedido, para que la casa no fuera solo un lugar de miedo, sino un lugar de verdad. Decidieron explorar el sótano, donde las luces parpadeaban de forma intermitente como si la casa estuviera viva, al bajar. El aire estaba helado y pesado. Las paredes estaban húmedas y la luz de sus celulares apenas iluminaba el espacio. De repente, un sonido agudo resonó, haciendo que todos se detuvieran en seco. El sonido parecía provenir de una pared en el fondo del sótano. Necesitamos ver qué es, dijo Lucas, decidido. Al tocar la pared, sintió una extraña vibración. Parece que hay algo aquí. Con un impulso de coraje, comenzó a golpear la pared y, para sorpresa de todos, una parte de la pared comenzó a moverse, revelando un pasaje secreto. El grupo intercambió miradas nerviosas. Pero la curiosidad venció al miedo, y entraron en el pasaje. El espacio era estrecho y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y dibujos que parecían narrar la historia de una familia que había hecho un pacto. El diario de Sofía tenía sentido ahora. Estaban siendo observados. Y la casa estaba llena de secretos que querían ser revelados. Mientras exploraban, encontraron una sala secreta llena de objetos antiguos y velas derretidas. En el centro, un altar con un retrato de Sofía rodeado de flores secas. Era evidente que la joven aún estaba atrapada allí, esperando ayuda. La sala estaba inmersa en un silencio que parecía clamar por atención. En ese instante, las luces de la casa comenzaron a parpadear y una presencia helada los envolvió. Un susurro resonó en la sala, llamándolos por su nombre. «Ayúdenme». La voz era suave, casi un lamento, y hizo que los corazones de todos se aceleraran. Maya sintió un fuerte impulso de acercarse al retrato. «Ella está aquí. Necesitamos ayudarla». El grupo comenzó a hacer preguntas, pero la respuesta llegó en forma de una visión. Fueron transportados al pasado, donde vieron a la familia de Sofía en un momento de gran tensión. La casa estaba llena de invitados, pero había una energía oscura. La joven intentaba controlar sus poderes, pero aquellos que la rodeaban eran atraídos por la oscuridad que la consumía. De repente, la visión cambió y vieron a la familia siendo llevada lejos. Una fuerza invisible arrastrándolos. Sofía, desesperada, quedó atrás. Atrapada entre mundos, su luz apagándose lentamente. La desesperación en su rostro era palpable, y el grupo sintió el dolor de la pérdida y la impotencia. Cuando la visión terminó, el grupo estaba en estado de shock. «Necesitamos liberarla», dijo Lucas, decidido. «No puede seguir atrapada». Aquí la urgencia de sus palabras resonó en las mentes de todos y una determinación renovada se apoderó del grupo. Decidieron realizar un ritual con los objetos que encontraron, imitando lo que Sofía había hecho en busca de ayuda. Con las velas encendidas y las palabras del diario, invocaron el espíritu de Sofía. La sala estaba cargada de energía y la tensión era casi insoportable. La presencia se intensificó y la casa emitió un sonido profundo como si estuviera convulsionando. Las paredes temblaban y los objetos comenzaban a moverse. La luz de Sofía empezó a brillar intensamente y, en un último esfuerzo, ella sonrió a ellos, agradeciendo antes de disiparse en una ola de luz con el último eco de su presencia. La casa cayó en un silencio absoluto. Las luces se apagaron y una sensación de paz envolvió el lugar. El grupo, aturdido, salió de la casa, sintiendo que la sombra que la había rodeado finalmente se había levantado. El aire fuera de la casa parecía más ligero y las estrellas brillaban más intensamente esa noche. Mientras caminaban de regreso, se dieron cuenta de que la casa ahora parecía diferente. La atmósfera pesada se había disipado y un nuevo comienzo parecía estar formándose. Los susurros del pasado habían sido silenciados y la última casa de la calle, aunque aún abandonada, estaba lista para ser recordada como un lugar de liberación y no de miedo. Los amigos se alejaron, llevando consigo la historia de Sofía y la certeza de que
Incluso en las sombras, la luz siempre encontrará un camino. Prometieron nunca olvidar a la joven que los guió hacia la verdad y el coraje que encontraron juntos. La casa, ahora silenciosa, aguardaba el próximo capítulo de su historia. Un nuevo ciclo de esperanza comenzando a formarse en las mentes de aquellos que se atrevieran a acercarse nuevamente. Los meses pasaron y el grupo de amigos se volvió más unido, compartiendo sus experiencias y ayudándose mutuamente a superar sus miedos. La última casa de la calle, aunque aún un misterio, ahora era vista con una mirada diferente. Y, en una noche clara, cuando la luna estaba llena, decidieron regresar al lugar. No para investigar o temer, sino para honrar la memoria de Sofía y lo que habían vivido. Al llegar, notaron que la casa estaba envuelta en una luz suave. El portón, antes oxidado y difícil de abrir, ahora se movía con facilidad. La atmósfera estaba tranquila, casi mágica. Mientras entraban, sintieron como si la casa los acogiera, no más como un lugar de terror, sino como un espacio de memoria y amor. «Volvemos», dijo Maya, con una sonrisa esperanzadora. «Estamos aquí para ti, Sofía». La luz que antes era opresiva ahora brillaba con una calidez reconfortante. Las paredes que parecían cargar el peso de tantas tristezas ahora estaban suavizadas como si se estuvieran curando. El grupo decidió hacer una pequeña ceremonia, encendiendo velas alrededor del altar que había sido encontrado en el ático. Cada uno compartió un recuerdo sobre el coraje de Sofía y cómo ella los había ayudado a enfrentar sus propios miedos. Mientras hablaban, una brisa suave recorrió la sala y los amigos sintieron como si la presencia de Sofía estuviera allí, escuchándolos y sonriendo. Era un momento de conexión, no solo con el pasado, sino con la posibilidad de un futuro en el que la luz podría prevalecer sobre la oscuridad. La casa, con su nuevo brillo, se había convertido en un símbolo de transformación. Y así, la última casa de la calle ya no era solo una construcción en ruinas, sino un lugar donde historias de amor, pérdida y liberación podrían ser contadas y recontadas. El grupo decidió que, en lugar de alejarse, seguirían visitando la casa, trayendo flores y recuerdos, manteniendo viva la memoria de Sofía y el espíritu de amistad que los unió. La ciudad, con el tiempo, comenzó a cambiar su percepción sobre la última casa de la calle. Los niños que antes contaban historias de terror ahora hablaban sobre el coraje de Sofía y cómo la amistad puede iluminar hasta los lugares más oscuros. La casa se convirtió en un lugar de encuentro, donde las personas podían venir y compartir historias, creando una nueva leyenda que se propagó por la ciudad. Y así, la última casa de la calle, que un día fue un símbolo de miedo, se convirtió en un faro de esperanza, mostrando que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay una luz que puede brillar y que el verdadero coraje proviene de enfrentar nuestros miedos juntos.